para que vean que esto es 100% bíblico. Vámonos a la palabra del Señor, y la palabra del Señor se va a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, desde el 1 hasta el 8. Y después le voy a seguir dando los pasos requeridos para que usted entienda que Dios promete algo muy impresionante para tu vida. Y pensarás que Dios no lo vas a cumplir. Pero algo tengo que decirte. Lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo, lo vas a prometer. O ya te lo ha prometido, pero tus ojos lo verán cuando tú cumplas con tu parte. Vamos a leer la palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en el que fue recibido allá arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quien también después de haber padecido, presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíd de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no toca a vosotros, sabéis los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Este es el verso que yo quiero que tú agarres en esta hermosa tarde. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Que Dios añada bendición sobre esta palabra que te vamos a transmitir en esta hermosa noche, en esta hermosa tarde. Amados hermanos, cuando nosotros esperamos algo de parte de Dios, Dios lo va a hacer, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para que se arrepienta. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios exige, qué es lo que Dios pide y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que lo que Él prometió se cumpla en nuestra vida. En el primer verso podemos ver que aquí muchos eruditos, estudiosos y rabinos han llegado a la concordancia que el libro de los Hechos fue escrito a través de Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas, en el capítulo 1 del capítulo 3, verso 3, en el libro mismo, así llamado su nombre, Lucas, dice: y te escribí, oh excelentísimo Teófilo. Pero también en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 3, vuelve y repite: en el primer tratado, oh Teófilo, se expresa hacia la misma persona, y es por eso que han llegado a la concordancia que estos dos libros se escribieron con la totalidad de que lo recibiera Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Teófilo era una persona la cual creía en el Cristo de la gloria, porque oyó hablar de él y se levantó con una hambre de conocer a Jesús y buscó a Lucas. Y Lucas era una persona la cual, a pesar de que todo lo que se dice de él es contrario y negativo, cuando iba a investigar a alguien, buscaba testigos que fueran confiables. Entonces, aquí, amados hermanos, Lucas le está diciendo a Teófilo que todo lo que aconteció en este suceso, por eso se le dice el libro de los Hechos, porque pasó, fue hecho, no fue invento. Cristo Jesús está usando a Lucas para que Lucas persuade a Teófilo, así mismo como nos usa a nosotros. Nosotros nos levantamos, nos duchamos, nos ponemos guapos, agarramos los tratados, y Cristo Jesús nos agarra y nos da palabra para que nosotros podamos persuadir a aquel que está en pecado. Entonces, a través de los dichos de mi boca, quien me esté escuchando, o usted que me esté escuchando en esta hermosa y agradable día, pueda persuadirse de lo que esté haciendo, del pecado que esté cometiendo, y si está haciendo lo correcto, siga. La Biblia dice que el que esté santo,
que se santifique más. Y el que esté impuro, que siga impuro todavía. Entonces, amados hermanos, en el verso 2 me encanta predicar al son de la palabra, porque ahí te lleva una alineación, lleva lo que es una guía correcta. Y el verso 2, oiga lo que dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles. Recuérdense que los apóstoles que están ahí solamente son 11. ¿Por qué? Porque ya Judas había muerto, y de Judas vamos a hablar un poquito más adelante. El verso 3, oiga lo que dice: a quien también después de haber padecido se presentó vivo con mucha prueba indubitablemente. La palabra indubitable significa que no dejó duda en ninguno de ellos. Usted y yo tenemos que caminar en el Evangelio indubitablemente, sin dejar duda. Que el que nos escucha a nosotros sepa que estamos hablando con certeza, con seguridad, que no estamos gagueando, que no estamos intentando persuadirlo para recibir una moneda momentánea, dinero, dólares, euros, esterlinas, nada de eso. Nosotros tenemos que presentar apasionados por eso, porque nosotros tenemos algo divino dentro de nosotros que convence, que transforma. Y así mismo como Lucas intentó persuadir a nuestro hermano Teófilo, tú y yo tenemos que salir y persuadir a muchas personas. Pero para encajar con el tema, el verso 4, oiga lo que dice: y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Recuérdense, amados hermanos, que cuando Juan el Bautista predicaba, también lo dice, aleluya, el libro del Evangelio. Por eso es que hay un coro que dice: si tú no conoces a Dios y quieres conocerlo, échale mano a la Biblia y estudia los evangelios. En el libro de los evangelios vemos los sucesos de la cual hablamos sobre Juan el Bautista mientras que oraba, mientras que bautizaba a la persona. Y él le dijo: yo bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, yo no soy cuya. Oye, yo no puedo desatarle. Amados hermanos, cuando usted y yo hagamos algo, tenemos que hacerlo con la máxima expresión de la humildad. Que no haya en nosotros altanería, que no haya en nosotros prepotencia. Que si hoy nosotros estamos haciendo algo, por su misericordia. Juan el Bautista dice: cuyo nombre yo no soy digno de desatar la sandalia de su calzado. Juan el Bautista, cuando hablaba, decía: yo quiero menguar para que crezca tú en mí. Y hoy esta palabra yo quiero añadirla poco a poco, para que cuando caigamos al tema que le dije, usted pueda centrarse a lo más profundo de esta palabra y pueda ser convencido de lo que en este monte yo he recibido para usted. Escuche lo que dice el verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, confirmando lo que le acabo de decir. Mas vosotros seréis bautizados en él. Oiga, con el Espíritu Santo. Y escuche esto: dentro de no muchos días. Qué bueno es que cuando tú tengas una vecina y la vecina le agarre en su hijo preso y usted vaya con una palabra directa y le diga: vecina, así dice el Señor, tu hijo saldrá no en mucho tiempo. La palabra no en mucho tiempo tiene que ser añadida en nuestro mensaje, tiene que ser añadida en nuestros clamores, tiene que ser añadida en nuestros conversatorios con otras personas, en nuestras reuniones. Tenemos que aprender a lanzar la palabra. ¿Cuántos años le echaron? Yo no sé cuánto le echaron. Yo lo que sé que dentro de no muchos días va a salir libre. Yo no sé cuánto tiempo tiene tu hijo en una cama de un hospital, pero yo lo que sí sé que dentro de no mucho tiempo él te recibirá sanidad y salvación. Oye, yo no sé cuánto tiempo tú tienes con tu matrimonio, pero yo lo que sí sé que dentro de no mucho tiempo tu matrimonio será restaurado, tu matrimonio será renovado, pero no dentro de mucho tiempo. Y en el verso 6, ellos piden algo que el Señor no se lo concede. Y mire qué fue lo que ellos pidieron. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Amados hermanos, la gente está confusa y está diciendo: ¿por qué la Biblia dice y que el reino de Israel no se ha acercado, pero ya él vino? Lo que pasa es que lo que nosotros
los gentiles, los que fuimos recibiendo la palabra a través de Pablo, sabemos que ya Cristo Jesús y el reino ha venido porque éramos pecadores y ya no lo somos. Pero Israel todavía está esperando al profeta, el Mesías. O en otra palabra, su Salvador no ha llegado. Y es por eso que ellos le preguntan, pero Padre, tú viniste a restaurar el reino de Israel. Y él le dice, esto no le toca a ustedes, sino que esto está en la potestad de nuestro Padre. Amados hermanos, Cristo Jesús nos da una enseñanza. Cristo Jesús hablaba lo que tenía que hablar y revelaba lo que tenía que revelar. Si habían cosas que él no podía revelar, él no las revelaba. Usted y yo no podemos agarrar palabra y empezar a escudriñarla y saltar que tenemos la última revelación y decir ahora que somos los del grupito que tenemos la mega interpretación. No, hay cosas que le tocan al Espíritu Santo manifestársela a cada incrédulo, a cada rabino, a cada profesor, a cada maestro, a cada profeta, a cada evangelista. Cada quien va a recibir lo que quiera buscarlo, lo que ande buscando. Como por ejemplo, yo vengo a este monte. Yo no vengo para que Dios me use. Yo no vengo para hacer la última Coca-Cola del desierto. No vengo para que Dios, cuando yo baje, mi rostro resplandezca y que nadie pueda verme la cara. No, yo vengo a este lugar porque todo ministro necesita tener un lugar a sola con su Señor, un encuentro sobrenatural. Una de las cosas que digo el pastor Juan Carlos Harrigan y que yo lo apoyo y lo confirmo y creo en esa palabra, cada líder tiene que tener un lugar especial con quien encontrarse o cuándo encontrarse con su Creador. Mire el verso 7, lo que me sorprende, aleluya, el verso 8, amén. Pero recibiréis poder, amados hermanos. La gente está creyendo que el bautismo en el Espíritu lo está pidiendo una persona emocionada. No, el que está pidiendo el bautismo en el Espíritu está pidiendo poder. Y para recibir poder, ahí es donde viene entonces el tema de este mensaje. Para recibir poder se hace falta algo más que pedir. Para recibir poder hace falta la palabra complementación. Amados hermanos, ustedes saben que en los 11 discípulos está el discípulo amado, que es Juan, lo cual siempre se dormía en su pecho. Está también todos los que estaban ahí con él. Pedro también, ustedes saben que Dios supuestamente, verbalmente hablando, cogió mucha lucha con él, pero no, Dios no cogió lucha con ninguno de sus discípulos. Lo que pasa es que Dios conocía a cada uno de ellos y él se le iba por el lugar donde ellos eran totalmente seducidos. Tú quieres seducir a alguien que esté en la carne, estúdialo y ve por el lugar más pasivo. Cristo Jesús sabía que el lugar más alterado que Pedro tenía era el carácter, y por el carácter él entraba. Cristo Jesús le hablaba con suavidad. Y ahora yo quiero que usted me diga algo, amados hermanos. No faltaba algo para que estas personas recibieran el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de lo cual en el verso 8 de primera, Hechos capítulo 1, verso 8 estaba hablando. ¿Por qué todos estaban ahí y están atónitos? Usted sabe que cuando usted está hablando con una persona que de repente vino de otro país y de repente llega el momento donde ya está recogiendo su maleta y ya se va para el aeropuerto, y tú sabes que cuando esa persona se va, deja un eco, deja un vacío, deja un momento de llanto. Eso mismo pasó con Cristo Jesús y sus discípulos. Dice que delante de ellos se espumó hacia arriba y fue cubierto por una nube. En el momento que todos están sin saber qué hacer, atónito, con ganas de llorar, se levanta Pedro. Y cuando Pedro se levanta, Pedro lo que le dice, Cristo Jesús nos dijo a nosotros que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo creo, yo estoy diciendo yo, dominicanamente hablando, yo estoy seguro que Pedro dijo, ¿para qué hace falta algo para que esa promesa venga? Y en el capítulo 1 del verso 24, oiga lo que dice, empezando por el verso 22. Alguien en un momento de shock, un momento de perplejo, alguien tiene que levantarse y romper ese momento donde la gente está a punto de llorar
y levantarse como un hombre y hablar con autoridad y decirle, ya el que nos estaba guiando partió de esta tierra, ya el que nos estaba dando palabra de alimento se fue de esta tierra. Ustedes lo vieron cómo se fue, murió hace 40 días y resucitó, y estos 40 días ya se han agotado, él se fue. Pero yo lo que pregunto es, ¿por qué fue Pedro el que se levantó a romper ese lazo de tristeza, ese lazo se puede decir, de tormento? Un vacío quedó expandido ahí. ¿Por qué fue Pedro el que se levantó? Porque Pedro representa a la iglesia. Y en esta nación, en este país y en todos los países del mundo, cuando haya un momento de llanto, la iglesia tiene que ser escuchada. En un matrimonio, cuando esté a punto de romperse, que ya se está hablando de divorcio, tienen que darle un espacio a la iglesia. Cuando tu hogar esté a punto de destruirse y de desbaratarse, hay que darle un espacio a la iglesia. Yo quiero que tú entiendas hoy que así mismo como Pedro se levantó, tú te puedes levantar. En el momento de enfermedad, tú te puedes levantar. En el momento de escasez, tú te puedes levantar. Cristo Jesús te dio esa autoridad. En Lucas capítulo 1, verso 9. Y habiendo reunido a los 12 discípulos, le dio poder y autoridad para echar demonios fuera. Orar para los enfermos y sean sanos. Dios te dio esa autoridad. Pedro se levantó con autoridad. Pero ahora, aparte de todo eso, cuando Pedro se levantó, no solamente se levantó para romper ese momento de depresión y de soledad. Él se levantó para traer una solución. Pedro, entendiendo Pedro cuando viene a ver se levantó y dijo, pero si nosotros estamos esperando la manifestación del Espíritu Santo y el que estaba con nosotros acaba de decir que nada más hay que esperarlo, pero ya ese fue y lo que nos dejó ahora a nosotros es la fe, pero esa fe hay que activarla, esa fe hay que ponerla en obra. Y se levantó Pedro y dijo, yo entiendo por qué que la manifestación del Espíritu Santo no ha llegado. ¿Por qué? Porque Él está esperando que los 12 se vuelven y se completen. Por eso es que yo vengo hoy bajo el tema, la complementación. Hay algo que tú le estás pidiendo a Dios, pero Dios no te lo ha dado porque tú no has buscado la complementación. Hasta que tú no te presentes completo delante del Señor, no es que tú estabas fallando y de repente dejaste de fallar. No, hasta que tú no se sientas completo, que no vas a volver a fallar, que el pecado va a venir, pero tú estás completamente seguro que no le va a abrir la puerta. Es ahí donde la manifestación entonces se cumple. Pero para que Pedro resolviera el misterio que estaba pasando aquí, o lo que muchos de ellos no entendían, Pedro tuvo que levantarse. Y la palabra que Pedro dijo, yo quiero que usted se vaya conmigo literalmente al libro de Hechos capítulo 1, verso 22. Y oiga lo que Pedro dice aquí. Comenzando desde Juan el Bautista hasta el día en que de entre vosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros en su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Bersaba, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Orando dijeron, tú Señor, tú conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, y para que tome la parte de este ministerio apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ahora yo empiezo a entender por qué Pedro se levantó. Pedro se levantó porque él sabía que en un momento dado se tenía que complementar los 12 discípulos con los cuales Cristo Jesús caminó, pero lastimosamente él explica aquí, dice que uno del ministerio perdió su puesto por transgresor. Aleluya. Ese que fue un transgresor fue Judas. Y él dice, para llevarle la duda a muchos de los que dicen por ahí, muchos no entienden que Judas era de perdición. Y no entienden, ¿sabe por qué? Porque Pedro dice en el verso 23, aleluya, en el verso 25, perdón, para que tome la parte de este ministerio apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Lo que está diciendo es, Judas, aunque haya hecho lo que haya hecho, ya tenía un lugar antes de hacer lo que hizo. Judas lo que hizo fue que terminó de hacer lo que un día empezó, y Cristo Jesús estaba esperando que él terminara. Por eso fue que cuando estaban reunidos todos, le dijo, Judas, lo que va a hacer, hazlo ya.
es impresionante lo que Pedro dice aquí y lo que Lucas le está diciendo a Teófilo. Lucas le está diciendo a Teófilo, Pedro reveló el misterio si Judas era de maldición o era de salvación. Entonces aquí Pedro dice que él fue a un lugar ya donde era para él estar. Amados hermanos, usted y yo nacimos en esta tierra para ir a un lugar, sea que usted no lo quiera entender o sea que lo esté entendiendo. Yo cumplo con decirle lo que Pedro le dijo a los 11 discípulos, y para buscar la solución de eso, entonces viene y ora por cada uno de ellos. Y amados hermanos, desde que él ora por cada uno de ellos, ahí mismo viene la manifestación de Dios. Y miren a quién escogen. Oraron por José, lo cual tenía como sobrenombre Bersaba, que otros le llamaban Justo. Pero a mí me sorprende algo, amados hermanos, y yo quiero que tú entiendas hoy algo muy impresionante, y es que por qué si este hombre tiene un apodo muy hermoso y se le llama Justo y ponen a Matías, ¿por qué en vez de coger a José, que todo el mundo sabe que es una palabra justa? Tú no puedes bajarte de un carro, porque si te bajas y de una vez corre y te abre la puerta, si llega con cartucho o bolso o funda, te agarra y te ayuda. Si está bajando por una escalera y te trompieza, ahí viene esa persona justa y te agarra y te lleva a una de las personas justas. Fue la cual el libro de Lucas habla, donde un hombre estaba tirado en el piso y porque lo atracaron y estaba ahí a punto de morir, y vino, aleluya, una persona y no le hizo caso. Vino la segunda persona y no le hizo caso, pero vino una persona justa, dice la Biblia, y lo llevó al mesón, que la palabra mesón traducida aquí en el 2023 es al hospital. Y cuando lo llevó al hospital, le dijo, atiéndanlo y todo lo que le haga falta, entonces yo vendré y lo pagaré. Esa es una persona justa. Ahora la pregunta mía es, ¿por qué si José, con sobrenombre Bersaba, que le dicen justo, lo ponen para que Dios lo escoja de entre él y Matías, y Dios no escoge a José, al que es justo, sino que coge a Matías? ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre, cuando va a escoger, escoge desde su visión, desde su pronóstico, desde su llamado. Si yo fuera usted y si hubiera sido yo, ¿a quién hubiera cogido? Al justo. ¿Por qué? Porque lo llamaban justo. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. Pero ¿por qué Cristo Jesús no le cogió a él? Porque Cristo Jesús dice en el libro de Lucas, en la misma historia de las perlas perdidas y que se le, las ovejas que se le tuvieron 100 y tenía una perdida, y él le dijo a ellos, yo no vine por los que están salvos. Ya José, que tenía por sobrenombre Bersaba, que era justo, ya él tenía su puesto guardado, pero Matías no. Ahora bien, Matías tenía privilegio, Matías tenía conocimiento, Matías tenía el anhelo de estar con los 12. Amados hermanos, desde que él, Pedro, con la visión se levanta y llama a los 12 que ya están con él, ahora mire lo que pasa en el capítulo 2 de Hechos, verso 1. Es para que usted entienda que hasta que usted no complemente lo que tiene que complementar, la manifestación de Dios no se va a cumplir. ¿Qué es una promesa? Yo lo entiendo. ¿Que Él me lo prometió? Yo lo entiendo. Pero ¿y tu parte? ¿Cuándo la va a hacer? Hay cosas que tienes que complementar en tu vida. Hay cosas que no la has completado y tienes que completarla. En el capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablase. Y moraban entonces en Jerusalén judías, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y he hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar según su propia lengua. ¿Está entendiendo que mientras estaban reunidos no aconteció la manifestación? ¿Cuándo aconteció, varón? Cuando hubo una complementación.
Cuando ellos se unieron y complementaron el número 12 usted y yo sabemos que significa final a lo que tú por mucho tiempo has querido lograr. Cuando hablamos del número 12, amados hermanos, estamos hablando de la mujer de flujo de sangre y de la hija de Jairo. La hija de Jairo tenía 12 años y la mujer del flujo de sangre tenía también 12 años. Cristo Jesús va caminando y la mujer del flujo de sangre, como ya ustedes conocen la historia, tocó el manto y fue sana. Y cuando él va de camino, también va y revive a la hija de Jairo, que también tenía 12 años. Hablar del número 12 no es nada más y nada menos que hablar de los 12 meses que tiene el año. Hablar del número 12 es hablar de las 12 tribus de Israel. Recuérdense cuando Moisés va a caminar, el mar rojo se para en el medio y dice que cojan 12 piedras y a cada uno le da una piedra. ¿Cuántas piedras que cogieron? 12. Me sorprende que cuando Elías va a hablarle a los Baales, y ellos clamaron a Dios, a su Dios, y no le contestó. Me sorprende cuando Elías va a actuar. Elías actúa de la siguiente manera. A la zanja viene y le echa 4 vasijas de agua, pero lo hizo 3 veces. Ustedes saben que 4 por 3 es 12. Cuando usamos el número 12 es una complementación. Elías complementó lo que para muchos no se entendían. Muchas de las cosas de las cuales se hicieron fueron complementaciones en el mundo espiritual. Fueron códigos que se empezaron a decodificar. Que si usted y yo empezamos a decodificar áreas en nuestra vida y empezamos a complementarlas, que hay cosas que están incompletas, que Dios te dijo que lo iba a hacer, pero tú no te has revisado todavía. Cuando tú te revises, vas a entender que no es Dios el culpable, sino que eres tú el que tienes cosas que no has completado todavía. Complétate y verás la gloria de Dios en tu vida y sobre cada uno de los que están contigo. Recuérdate, amados hermanos, que la complementación en tu vida es muy importante. Desde aquí, desde el Monte Sinaí, ubicado en la pista, el Limón del Yuna, Jorge Tavera, para servirte. Para mí fue un privilegio darte esta palabra. Discúlpeme por el tiempo, aleluya, en que le he adquirido, pero yo sé que esta palabra, si le pone mucha atención y lo lee verso por verso, Hechos capítulo 1, desde el 1 hasta el 8, y brinca al verso 22, donde hubo la transacción, donde se hizo lo que fue llenar un vacío que había dejado Judas. Si después brinca el capítulo 2 de Hechos y lee desde el verso 1, 2, 3 y 4, entenderá que Dios de una vez le cumplió. ¿Por qué no le cumplió antes? Porque habían cosas que estaban incompletas. Yo declaro que sobre tu matrimonio se complementa el poder de Dios. Sobre tu casa se complementa el poder de Dios. Sobre tu trabajo se complementa el poder de Dios. Sobre los que están contigo se complementa el poder de Dios. En tu iglesia se complementa el poder de Dios. La complementación será lo que necesitas. Y lo que necesitas lo vas a recibir. Dios te bendiga.